solo en una topología sincrónica concreta, alcanza la precisión de ser esa y no otra, y de estar en relación respectiva con oposiciones, contrariedades, contradicciones que no tendría en una superficie de inscripción que estuviera desplazándose. De tal modo que solo es posible pensar que esto es así y no es aquello, sino lo contrario de aquello, y no ocupa cualquier lugar, si es que sí hay una topología en la que hay límites, los cuales además pueden ser discutidos, pero por el momento son estos. Cuando hablamos de cualquier discurso racional, cualquiera, y decimos que es un discurso además tendentemente sistémico, lo que estamos diciendo es que cualquiera de los pronunciamientos ocupa un lugar preciso y no otro, ¿verdad? O aquello que decía mi profesor, que os comento, de una manera mucho más encantadora que yo en este momento, ¿verdad? Y de un huevo no sale una catedral gótica. Y de una posición cualquiera no se dan las adversativas cualesquiera, porque si no, no habría ni siquiera lenguaje. No habría inteligibilidad, no habría vida comunitario, político, pública, no habría en efecto saber racional ninguno. Por lo tanto, nuestros compañeros ya apuntan muy certeramente a esas dos condiciones. Sin isonomía, sin igualdad, iso dice igualdad, nomos dice ley, como vosotros sabéis, sin isonomía no habría, desde luego, ninguna racionalidad. Y quiero abundar un momento en esa aportación de Salvador. Cuando hemos comentado el último día que la experiencia de la tragedia ática ya muestra para los griegos la insuficiencia de la ley humana, mostrando que cualesquiera de los juicios de los hombres se neutralizarán entre sí, y las sagas femeninas se opondrán a las masculinas, y las de los nacidos en tal lugar a las de tales otros, y los derechos de unos, de tal manera que de todos modos estará en opiniones, en pactos de opiniones, en convenciones de opiniones, en regulaciones incluso de opiniones. Esta dique, esta justicia, resulta insuficiente, cuidado, resulta insuficiente si lo que se busca es que haya leyes eternas, necesarias, incondicionales, es decir, si se busca una morada de paz que no sea la del conflicto necesario, indispensable entre los juicios de los hombres. Una isonomía que incluya también a los hombres en esa legislación es la que da lugar, contra el prejuicio de la cronología ilustrada habitual, la que da lugar a que la insuficiencia de la polis, la insuficiencia de la justicia, de la dique de la polis, dé lugar al surgimiento de la noción de physis, al surgimiento de la noción de naturaleza. Y no al contrario, ¿verdad? Nosotros todos somos ya humanistas en esa otra tradición y decimos la naturaleza salvaje. ¿Por qué? ¿De cuándo ha sido la naturaleza salvaje? O la naturaleza ignorante, o la naturaleza es la que es insuficiente respecto del surgimiento del humanismo. Bueno, pues la tradición del pensamiento occidental filosófico no permite esa comprensión. Es primero la polis, la dique, la insuficiencia antropológica, y por lo tanto la crítica del mito, que a estas alturas para nosotros son nociones que ya tienen que ser equivalentes. La crítica del antropocentrismo es la crítica del mito, y es a partir de esa crítica como si surge la noción de naturaleza, la noción de physis. De nuevo, cuidado, porque naturaleza no significa, voy a ponerme un poco molesta, no significa ni banco de abastos, ¿verdad?, ni despensa de nutrientes que podrían acabarse. He oído decir en nuestros días a un ideólogo conocido, cuyo nombre no citaré, que los ecologistas son unos fundamentalistas, porque una cosa sensata es preocuparse de que la despensa esté nutrida, pero de ahí a organizar una mística de la physis, ¿verdad? Es decir, poder comprender que la naturaleza no es un asunto para antropófagos, alimentadores, lleva como mínimo a que os asoméis a que desde luego Grecia no lo pensó nunca así, porque por physis lo que se dice es lo contrario de lo producido, o sea, espontaneidad, que no es resultado del hombre,
no es producida, no es artefacto, espontaneidad autolegislada. Ahora paso a la aportación de Óscar. Si esa ley, el arjé, lo uno de lo mismo de lo múltiple o de lo otro, que son perspectivas en las que ahora nos detendremos, no proviene inmanentemente de la propia fisis, no habría sincronía. Porque si está puesta por el hombre, entonces hay un antes, hay un sujeto, ¿verdad?, que es el que pone, el que establece la ley, el que legisla, y ya estáis otra vez en el arquetipo mitológico del Dios creador o del Dios todopoderoso, con una dificultad menor o mayor. Y es que esa no estructura o esa desestructura por antonomasia del mito exige la diacronía, del antes que pone lo que no había después. Y lo pone, si por lo tanto no lo había, lo pone en la nada. Cuando dentro de muy poco desemboquemos en Parménides de Lea, y Parménides nos obligue simplemente a comprender que la admisión según la cual el ser proviene del no ser es exactamente la esencia mitológica de todos los mitos, que la temporalidad diacrónico-narratológica es la esencia de todos los mitos y que eso no puede ser pensado, porque la nada no hay la nada, no hay el no ser, y no puede ser pensado, sino que ahí se involucra una cosa distinta, que es la imaginación contra la muerte, ya veremos por qué. En ese momento volveremos a decir lo mismo. Fisis es espontaneidad autolegislada, inmanente, que no viene de otro lugar, ni va a otro lugar, y no viene de antes, porque no viene de ningún sitio, porque no hay un origen. Me detengo porque, claro, se me agolpan algunas imágenes. Cuando, por ejemplo, Pablo de Tarso, en el Areópago de Atenas, esté contando, en el Areópago de Atenas, a una tradición cultísima que viene estudiando ya a Parménides y a Heráclito y a Anaximandro, y les diga que el mundo ha surgido de la nada, y que, bueno, es que se van, es que ni siquiera comprenden cómo se puede a esas alturas no haber deconstruido el mito cuando llevan haciéndolo en este momento en la Atenas en la que hablará Pablo, ¿verdad?, 6 siglos, 600 años, reconociendo en esa no comprensión, en esa mitología genésica, la esencia del mito. Bien, ¿alguna respuesta más, por favor? ¿Qué tiene que ver, vuelvo a insistir, dicho o en interrogación de negativa o afirmativa, por qué no hay la pregunta por el arjé y por lo tanto el surgimiento de la filosofía y por lo tanto el nacimiento del pensamiento occidental y lo distintivo de nuestra cultura sin la asunción de la muerte? ¿Por qué no hay la pregunta por el arjé sin la asunción de la muerte? Habla mucho más alto. El nacimiento de la filosofía está principalmente conducido por lo que es un afán de conocimiento, y el afán de conocimiento es lo que justifica a lo mejor y da contenido y perdura al límite que es la muerte. ¿Alguien quiere contestar a lo que dice nuestro compañero? Si yo lo he entendido bien, entonces el afán de conocimiento sería lo que daría lugar al nacimiento de la filosofía, y como el conocimiento necesita el límite, porque sin límite no hay conocimiento, entonces esto es lo que llevaría a la asunción de la muerte. ¿Esto es lo que dices? Más o menos. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? ¿El qué? Cuidado, el hombre a lo mejor no existe, sino que más bien aquí lo que podemos decir, nuestra tradición, que se remonta a la tradición griega y que pone su especificidad en la filosofía.